Pero está con nosotros esta mañana Marco Sáenz, director ejecutivo de Kio para Centroamérica y el Caribe. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias, gusto en saludarlos. A ti, a Pascal, encantado. Con gusto de Gracias. saludarte. Este 2023 ha sido un año muy interesante en materia tecnológica, prácticamente todos, pero evidentemente la inteligencia artificial regenerativa, pues es una de las discusiones que, así como en la pandemia, muchas empresas se dieron cuenta que pues era más que imperativo la digitalización. Hoy evidentemente se vuelve clave el entender dónde están nuestros datos, la demanda que hay por data centers, etcétera, pero para soluciones tecnológicas como las que ustedes ofrecen, ¿cómo ha sido esta primera mitad del 2023? Bueno, Kio en esta mitad del 2023 ha sido crecimiento, crecimiento y crecimiento. Como les hemos informado y como hemos platicado, nos encontramos en una etapa de crecimiento sostenible, digo, y sostenido que se refleja en la inclusión de nuevos mercados y países. Digo, y así como en la expansión de nuestra infraestructura de centros de datos. Como resumen, mi estimado Rodrigo, les cuento, añadiremos 2 data centers adicionales en Querétaro y esto sirve para constituir un mega data center campus que tenemos acá. Tenemos la construcción de un data center adicional en Monterrey, en Nuevo León. Este tendrá una ubicación estratégica en la frontera con México. Estamos construyendo el primer data center con refrigerantes 100% verdes y energía geotérmica en Valencia, España. Y finalmente llegamos a Colombia, ¿no? Donde adquirimos un data center en una zona franca y bueno, con la ventaja de estar ubicado en el lugar mejor interconectado de Bogotá, ¿no? Así vamos, creciendo, creciendo, gracias a Dios. Qué interesante. ¿Y cómo se ha observado, digamos, ya en la segunda mitad, que ya vamos en agosto, pues el apetito y la inquietud de las empresas, sobre todo porque estamos viendo una transformación, pero al menos en el diálogo que yo voy viendo todavía no queda claro cómo va a aterrizar? Para mí es muy obvio que habrá una enorme necesidad de tener una buena gestión de datos, de saber dónde están nuestros datos, para saber qué preguntas, bajo qué sistema de inteligencia artificial regenerativa, etcétera, pues le podemos hacer, ¿no? ¿Cómo sientes el termómetro en términos de lo que están demandando los clientes de ustedes, que pues obviamente tienen toda la sofisticación y visión al respecto? Bueno, muchísimas gracias, gran pregunta. Mi responsabilidad principal está en Centroamérica, en Latinoamérica, y para ponerte un contexto, hay un estudio que realiza The Economist que se llama Sizing the Opportunity, que ve justamente el futuro de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Vaya, el mercado de tecnologías, tanto de la inteligencia artificial como de los centros de datos, específicamente inteligencia artificial para aplicaciones para la salud, va a crecer cerca del 38% para el 2027 en Latinoamérica. Hablando específicamente de Colombia, por ejemplo, de acuerdo con la firma Research and Markets, el tamaño del mercado va a alcanzar los 705 millones de dólares para el 2028. O sea, esto significa más o menos un crecimiento del 2022 al 2028 como a tasas del 8.17% anual. Y bueno, y asimismo los gobiernos están impulsando iniciativas súper importantes para apoyar los ecosistemas digitales Claro. y la inteligencia artificial y vaya, todo lo que implica el llevar a este proceso de digitalización a las empresas. Por supuesto, porque más es una región que puede dar saltos interesantes en términos de la adopción, pero que obviamente tiene todavía retos más básicos, ¿no? Porque de repente todos hablamos de inteligencia artificial y hay otros retos, pasos previos que hay que dar para poder estar listos, digamos, en ese sentido, y áreas de oportunidad. Ahora, por ejemplo, en el caso de Guatemala, ya 10 años, en el caso de Guatemala, ¿cómo se ve para aquí o qué están planeando? Gracias por la pregunta y aprovecho justamente para hacer el gol. 10 años de operación cumplimos en Guatemala. Kio tenemos presencia en varios países de la región, en Panamá, en Dominicana, en Colombia y en Guatemala. Y como te mencioné, vaya, Guatemala tiene una gran importancia y está impulsando el crecimiento de emprendimientos como nunca. Te doy algo de cifras. Según el Monitor Global de Emprendimiento, Guatemala tiene 4.4 millones de emprendedores en este año. Se analizan en este estudio 47 países y resulta que Guate tiene la tercera tasa más grande y más interesante de crecimiento en Wow. emprendimiento. El año pasado el Ministerio de Economía de Guatemala lanzó un plan de digitalización que se llamó MIPYME, justo con el objetivo de facilitar el comercio electrónico y apoyar a estas empresas en Guatemala.
Y lo que estamos haciendo para estos 10 años, que es fundamental, pues estamos apoyando el crecimiento de nuestro data center que tenemos actualmente a casi el doble de su capacidad, con una tecnología muy impresionante de data centers móviles. Y bueno, también estudiando la siguiente ubicación y la viabilidad para hacer Guate 2, ¿no? Ahora, importante, tenemos muy buenos data centers y centros de datos robustos, pero también impulsamos las plataformas de nube, como lo comentabas, hay unos pasitos previos que hay que hacer antes de llegar a la aplicación a full de la inteligencia artificial, y pues va en tenor de llevar a nubes privadas, de llevar a nubes híbridas y de apoyar a las empresas en estos procesos de digitalización. Claro, porque hay mucha, digamos, mucha profundidad en la visión dependiendo de la necesidad de la empresa de saber qué parte tiene que ser híbrida, qué pública, qué privada y dónde están las mayores ventajas con respecto a ello. Y creo que ahí ustedes pues, son clave, no solo en términos de la infraestructura, digamos, operarla, apostarle, etcétera, pero sobre todo esa asesoría que es fundamental. Marco, muchísimas gracias. ¿Sabes qué me hacías acordar ahora que decías el enfriamiento del LK99, ¿no? Esto que ha causado mucho revuelo, que teóricamente en Corea del Sur encontraron un material que es superconductor a temperatura ambiente. Y eso implica, Pascal, una verdadera revolución. Y nada más saber tu opinión al respecto, estimado Marco. Bueno, importante también cuadrarse con los temas regulatorios. La regulación cada vez más hacia la ecología, cada vez Claro. más hacia la eficiencia, perdón, energética. Y bueno, este tipo de hallazgos y este tipo de estructuras en donde, por ejemplo, en Europa prohibieron por completo el uso de enfriadores que son base en contaminantes, pues hay que encontrar la manera de Claro. hacer que los data centers se mantengan fríos, ¿no? Pues Pero extraordinario. sí, maravilloso. Hay que verlo, ¿no? Exactamente. Marco, muchas gracias. Al contrario, y muchísimas gracias. Nada más aprovecho para decir que nuestra estrategia sí va hacia los centros de datos, pero vamos a continuar haciendo despliegues en capacidades de nubes públicas, privadas y apoyando a las empresas a esto. Aprecio mucho el espacio, Rodrigo. Al contrario, encantados. Un Gracias. abrazo, gracias. Hasta luego. Gracias, Marco, muy Ahí amable. escuchamos a Marco Sáenz, el director ejecutivo de Kio en Centroamérica y el Caribe. Y esto